Muy buenos días, amados hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Les habla el pastor Rolando Florentino. Está encendido. Les habla el pastor Rolando Florentino. Y hoy estamos transmitiendo en vivo, por lo tanto, estamos ajustando los equipos y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. En esta mañana vamos a leer el Salmo, en los Salmos, el 18, versículos 1 a 6. 18, 1 a 6. Dice así la palabra del Señor: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Dirígenos, guíanos, por favor, que podamos estar confiados en ti. Señor, te rogamos, son muchas las situaciones que hay, difíciles, pero Señor, confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En este salmo, el versículo 2 nos dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Confiado estoy en Dios. En estos días, por causa del coronavirus y muchas otras situaciones, vemos a personas angustiadas, con incertidumbre, afligidas, viendo a seres queridos morir, estando enfermos, muchos no pudiendo estar a su lado, estando en la clínica o el hospital, y viendo cómo hay temor en todo el mundo, cómo estamos pasando por tiempos difíciles, y en un tiempo difícil, un tiempo de escasez. Y preguntamos, ¿de dónde recibiremos ayuda? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá librarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Pero Dios dice: yo y solo yo soy digno de confianza. Pon tu confianza en mí. La pregunta es: ¿estás seguro de la protección de Dios? ¿Estás confiado en Dios? El salmista David creyó en esa promesa de Jehová. Fue perseguido, acusado falsamente, pasó hambre en el desierto, en la cueva de Adulam. Muchas veces tuvo que huir, pero al mirar retrospectivamente, llegaba a la conclusión de que en Jehová estaba su confianza. Él estaba confiado en Jehová. ¿Y por qué estaba David confiado en Dios? ¿Y por qué usted y yo debemos estar confiados en Dios? Vemos que David estaba confiado en Dios por su relación personal con Dios. En este Salmo 18 vemos estos primeros versículos que nos hablan de la relación que David tenía con Dios. Vemos su intimidad, y lo vemos en el versículo 1 cuando dice: te amo, oh Jehová, te amo. Y esta palabra te amo no es como cualquier otra, te quiero, sino él habla de intimidad, de mimar, de cuidar. Y recordamos
Cuando Pedro, el Señor le dijo, ¿me amas? Y al final Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero ¿cómo llegó ese amor a David, de David hacia Dios? ¿Cómo hubo esa relación? ¿Cómo llegó esa relación de David a Dios? Bueno, este salmo nos habla acerca de la victoria, de cómo Dios le libró y está dando acciones de gracias por la victoria que Dios le había dado. No solamente en una guerra, en una batalla, sino durante toda su vida, durante todo su peregrinar en esta tierra, durante todo el momento en que estuvo pasando dificultades, situaciones difíciles. Él experimentó el amor de Dios en su vida para con él. Ahora él correspondía a ese amor de Dios y por eso él dice, te amo, te amo. No era para menos, porque había pasado muchas situaciones y durante el Salmo 18, él habla de que fue librado, como que vinieron los querubines, y este va conectado con 1 Samuel 22, donde habla el cántico de David, donde él expresa el agradecimiento por Dios haberle librado de todas sus situaciones y dificultades. Ahora nosotros vemos que él dice, te amo, oh Jehová. Y el Salmo 44:1 nos expresa algo parecido diciendo, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Cómo lo libraba? ¿Cómo Dios tenía cuidado de él? Primero lo entrenó, lo capacitó y vemos cómo David desde muchacho fue entrenado cuidando ovejas, pero también aprendió a defender a esas ovejas. Luego cómo fue llevado al palacio real para tocar allá cuando Saúl tenía dificultad en dormir, cuando venía este espíritu y le atormentaba, y cómo esa música suave, una música bien tocada, Dios le utilizó para entrar. Dios le utilizó a través de su amigo, del hijo de Saúl, y cómo Dios permitió que tuviera esa amistad. Dios estuvo cuidando, guardando a David. Él dice, oh Jehová, oh tú que existes desde siempre y para siempre, fortaleza mía, ayuda mía. Está hablando que él confiaba y él había experimentado la fortaleza que Dios le había dado en su vida, la ayuda en cada momento desde el inicio de su vida. Ahora en el versículo 2 nos dice, Jehová, roca mía. Cuando habla de roca mía, estaba hablando de ser elevado en una peña, en un peñasco, en lo más alto, lo elevaba. Y dice, castillo mío, una fortaleza, un lugar fuerte, un lugar de protección, un lugar de refugio y mi libertador. Alguien que le libraba, que le guardaba. Entonces está hablando de Dios como su libertador. No solamente en medio de las batallas, en medio de las situaciones, en medio de las angustias, en medio de la tristeza, Dios le había librado. Pero también había librado más que todo su alma. Habían tenido un encuentro con Dios. Dios le había salvado. Dios le había librado de la condenación. Dios le había librado de más que eso, de sus pecados. O sea, había obrado en su vida para que él confesara sus pecados. Como él dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos dentro de mí. Y gemía. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Él había alcanzado la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y por eso él dice que vemos que había una relación personal. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, en él me ampararé, en él esperaré. Él confiaba, esperaba en Dios, no importaba cuál fuera la situación. Y dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y pensamos, ¿en quién confía usted?
¿En quién confío yo? ¿Solamente confiamos para que Dios nos dé el alimento, nos dé un trabajo, un empleo? ¿O en todas las circunstancias de la vida? ¿En todo momento de nuestra vida? ¿En qué momento nosotros realmente confiamos en Él? Por eso David decía, yo estoy confiado en Dios. Yo lo he experimentado, he visto la mano de Dios obrando en mi vida día tras día. Y el mismo salmista también nos dice el Salmo 13:5, mas yo en tu misericordia he confiado. Él confiaba no solamente en la protección de los enemigos, sino la misericordia de Dios, que no le pagaba conforme a lo que él merecía, y no nos paga conforme a lo que merecimos, sino que él nos da por su gracia la vida eterna. Pero esto es, ahora vemos, él miraba a Cristo. Y él hablaba, le dijo, mi Señor, mi Señor. O sea, él estaba hablando, mirando más allá, la mano de Dios. Dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. En Dios le había salvado, por eso estaba confiado. Dios había tenido su misericordia y le había dado gracia y le había salvado. Y en eso confiaba. Vemos que también en Isaías capítulo 26 dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice el versículo 4, confiad en Jehová, por tanto, perpetuamente. No solamente cuando vienen los problemas, cuando vienen las angustias, cuando viene el coronavirus, cuando viene la escasez, cuando venga la mortandad, sino perpetuamente. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Y a quién iremos? Dijo Pedro, si solo en ti hay palabras de vida eterna. No, pero Él es suficiente. No necesitamos de más, porque Él es el digno, el que tiene la fortaleza y quien nos ha mostrado su amor. Ahora vemos, después envió a su Hijo Jesucristo y murió en la cruz del Calvario. Hemos visto el amor de Dios y podemos confiar en Él, porque tenemos la vida segura en Él, porque Él dice que el que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el Señor nos dice, por lo tanto, también en Hebreos capítulo 2, versículo 13, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Confiaremos. Es una decisión que hemos tomado. David había tomado una decisión y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar la decisión de confiar en Él. Dice el salmista en el versículo 2 de Salmo 18, sigue diciendo, mi escudo, o sea, mi protector y la fuerza de mi salvación, mi refugio, mi Dios todopoderoso. Él es mi alto refugio, un lugar elevado, inaccesible, un amparo, una defensa. Está hablando, confiando en el Señor. Pero algo que nosotros notamos en estos dos versículos, por ejemplo, que nos hablan de esa relación con Dios, una relación íntima con el Señor. Además de Él decirle te amo, de hablar por reciprocando ese amor de Dios, vemos que dice en todo momento, Él dice, mía, mío, mí, Dios mío. Está hablando de una relación y una dependencia. Está hablando de una confianza en Dios. Es mi Dios. Él está hablando como algo personal. No es nuestro Dios, mi Dios. Luego Él habla, incluyendo a todos corporativamente a los demás. Pero Él está hablando fue alguna decisión personal.
Es una confianza personal, porque viene de una relación personal con Dios. David estaba confiado en Dios. En segundo lugar, porque Dios es digno de confiar en Él y de ser alabado. Por esa confianza de ser alabado. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. A Él le invocaré. Él está decidiendo, yo le voy a invocar, pero Él tiene como práctica invocar a Dios. Pero en medio de esta situación, en medio de este problema, en medio de esta dificultad, en medio de lo que venga, dice, yo invocaré a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo. Y seré, dice, y seré salvo de mis enemigos. Quien es digno, porque es digno de ser alabado. Porque Él es digno de ser alabado. Solamente el invocar a Dios implica una alabanza. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Dice, que decían a gran voz cuando estaban ante el trono, cuando el Cordero se presentó y estaba abriendo el rollo. Dice el versículo que ellos cantaban, dice el 9, y cantaban un cántico nuevo, un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, por tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles al Redentor, alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que ha sido inmolado, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado y toda persona, porque Jesucristo es digno, Dios el Padre es digno. Y ahora vemos aquí en Apocalipsis que está hablando de que Jesucristo es digno de toda alabanza, por lo tanto es el único que debemos invocar, al único que debemos clamar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida. Él es digno de ser alabado, por lo tanto Él es digno de invocar. Y vemos que el salmista entonces habla de la desesperación que tenía. En el versículo 4, Salmo 18:4, me rodearon ligaduras de muerte. Ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. No era un asunto simple, era algo agobiante, algo angustioso. Pero ¿qué hizo en medio de esta situación? En medio de la dificultad, que alabó a Dios invocándole. Dice el versículo que entonces, el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Entonces, ¿por qué David confiaba? Estaba confiado en Dios y nosotros debemos de estar confiados en Dios, porque para David su clamor siempre fue escuchado por Dios. Siempre, continuamente. Porque él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. O sea, continuamente estaba clamando, suplicándole al Señor, invocando al Señor, y Dios le iba contestando. Dios iba respondiendo. Y como él dice, en mi angustia invoqué a Jehová. En este medio de angustia, de dificultad, es el tiempo, es el momento en que debemos continuar invocando a Dios. Porque se supone que si tenemos una relación íntima con el Señor, si nosotros alabamos al Señor por medio de los cánticos, la alabanza, el clamor, las acciones de gracias, el agradecimiento, pues nosotros también continuamente estaremos invocando su nombre. Dice que y clamé a mi Dios.
No simplemente una oración. No una oración por decir, estaba en un momento de angustia. No es lo mismo una persona que ore así continuamente y ore simplemente por orar y a veces ni se acuerda y llore. Si dice llore, entonces es que no estuvo consciente de lo que estaba haciendo. Y si no, una persona que está en un momento difícil es muy diferente a aquel que está gozándose. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y dice el Señor ahora en el Nuevo Testamento, nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. O sea que Dios no va a llegar cuando ya no hay tiempo. Dios va a llegar a tiempo. Es como cuando habla el Señor en Isaías 41, que que no desmayemos. Y si desmayamos, Él nos sostiene con su mano derecha. Entonces va a haber momentos que va a haber dificultades, que vamos a estar en la tribulación. Pero Él es oportuno socorro, nos socorre a tiempo en medio de esta situación. Pero su socorro, la confianza nuestra no está en que Dios va a hacer lo que yo considero que va a hacer. La confianza está en que nosotros sabemos lo que Dios está haciendo. Sabemos que Dios sabe lo que hace, en otras palabras, aunque nosotros no lo sepamos. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, que aunque vivamos, dice el versículo, o muramos, somos del Señor. Y que vayamos, estemos con Él. Pero en todo esto, el Señor nos habla a nosotros de una actitud que debemos de tener hacia Dios. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cuando nuestras oraciones aparentemente no tienen respuestas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué muero? ¿Por qué mi familiar muere? ¿Por qué mueren aquellos? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué? Dios sabe por qué. Pero nosotros sabemos que cuando vienen las dificultades, recordamos cuando estaba allí Elías, que Dios mandó que no iba a llover por 3 años y medio. Y Dios mandó a Elías y Elías dijo, no va a llover por 3 años y medio. Y Elías estuvo en la cueva, allí en el arroyo de Kerib. Y ahí él estaba y el arroyo se secó. O sea, vinieron, él sufrió también junto con los que estaban sufriendo por causa del pecado de Israel. Él también estaba sufriendo. Pero Dios mandó un oportuno socorro y enviaba cuervos, le daban comida, le daban el pan y carne, y entonces, y él tomaba agua del arroyo, pero el arroyo se secó. Ya no hay. Pero Dios entonces lo envió a otro lugar, donde la viuda de Sarepta. Y ahí en ese lugar, Dios le proveyó, no solamente a él, sino también a la viuda y su familia. Entonces nosotros vemos que nosotros hemos de padecer situaciones por consecuencia del pecado del hombre y también por consecuencia de nuestro pecado, y también va a venir disciplina en nuestra vida, pero en otras también muchas veces simplemente vamos a sufrir porque es consecuencia del pecado. Y van a venir enfermedades, van a venir y ha de cumplirse la palabra de Dios cuando dice que vendrán todas estas cosas. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor nos dice, por tanto, ¿qué decidió hacer David? Por tanto, ¿qué tenemos nosotros que si nosotros realmente estamos confiados en Dios, qué debemos de hacer? Bueno, dice el versículo 16 del Salmo 18. Habla de su liberación. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Está hablando David que Dios lo libró, que de lo alto de su presencia vino la ayuda. No fue ayuda de los de al lado, del presidente, de los gobernantes, de lo que mira lo que están haciendo. No es ayuda de ellos, es ayuda de Dios, aunque los utilice a ellos o a otra persona. Pero nuestra esperanza no está en los hombres, está en Dios.
Por lo tanto, debemos estar confiados en Dios y clamando por nuestro pueblo a Dios, para que sea Dios que nos guarde, para que sea Dios que obre conforme a su voluntad y que agradezcamos a Dios en cualquier situación que estemos. Dice el Salmo 144:7, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, de la angustia, de las aguas, de las dificultades. Sácame. Nosotros que el Señor le redimió su alma, su corazón, porque él puso su confianza en Dios y vio al Mesías, vio al Hijo de Dios que vendría. Entonces, no, su confianza estaba porque Dios había provisto, iba a proveer para la salvación. Hoy día nosotros nuestra confianza en Dios es por medio de Jesucristo, que fue el medio que Dios ha utilizado para salvarnos, redimirnos de las consecuencias del pecado, pagar un precio por nosotros. Y dice el versículo 19 del Salmo 18, me sacó a lugar espacioso, amplio. Dice el Salmo 31:8, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y el 118:5 dice, Salmo 118:5, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Y el salmista sigue diciendo, me libró porque se agradó de mí. Usted ve, él se agradó, está hablando porque David había obedecido. No le salvó porque había obedecido. Está hablando aquí de las bendiciones, de librarlo, de liberarlo. Pero la salvación no vino porque David era bueno, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por la gracia de Dios había sido salvado. Ahora, David obedecía, agradaba a Dios con su vida, aunque falló en varias ocasiones. Pero ¿y usted y yo? ¿Cuántas veces? Pero David ponía su confianza en la misericordia y gracia de Dios. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere, el que presta atención y obedece, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, ni de los malos, ni del malo. Vemos nosotros que él dice, el que me oye, habitará confiado y vivirá tranquilo. El que me oye. Dice el versículo 28, tú encenderás mi lámpara. Como dice Job 29:3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Y eso nos recuerda el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es nuestra lámpara, nuestra lumbrera, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad y que nos da el poder para hacer su voluntad. Él nos dice que Él es lámpara. Aún estando en tinieblas, aún estando en situaciones difíciles, oscuras, Él es nuestra lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice. El versículo 35 nos dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Le dio el escudo, la protección. Y su diestra, dice, tu diestra me sustentó. Dios te sustenta con la diestra de su justicia. Dios nos sustenta. Por lo tanto, podemos estar confiados en Él, pero tenemos que obedecerle. Tenemos que agradarle. Tenemos que andar en sus caminos, porque es por gracia lo que Él ha hecho, pero nosotros debemos corresponder a esa gracia. Y como dice Romanos, la pregunta es, ¿cómo nosotros entonces hemos de alabarle? Porque al final, en el versículo 46-50, nos habla de la alabanza, de alabar al Señor, porque hemos confiado en Él, porque Él nos ha dado el poder confiar en Él. La pregunta es, ¿de qué manera podemos confiar en Él? Bueno, el Salmo 13:6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.
Y en Romanos 15:9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré. ¿De qué manera alabamos al Señor? Le damos gracias a Dios porque Él es confiable, que Él ha puesto su amor en nosotros, ha obrado en nosotros, nos ha dado seguridad, nos ha dado confianza, nos ha liberado, nos ha redimido. ¿De qué manera? Confesando a Cristo como Señor y Salvador. Confesándole, proclamando a Jesucristo para que den gloria a Dios, para que lo glorifiquen a Dios. Por lo tanto, como dice Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el hombre. Él es mi ayudador. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, Él es mi ayudador. Por lo tanto, hermano, amigo, esté confiado en Dios. Esté confiado en Dios teniendo una relación íntima con Él por medio de su arrepentimiento y conversión a Jesucristo. Alabándole en cualquier circunstancia, porque Él es digno de alabanza. Él es el único digno de que invoquemos su nombre, porque es el único que escucha nuestras oraciones y responde conforme a su voluntad. Clamando a Él, clamando al Señor y esperando en Él, obedeciéndole, agradándole, porque el Señor nos libra y da la victoria. Hermano, confiado estemos en Dios. Dios le bendiga.